más o menos a las 13 semanas de gestación. El pie ya está formado y a partir de ahí empieza un fenómeno que se llama de desrotación del pie, en donde el pie, al estar en esta posición, que es muy parecido a como vemos en este esquema, va hacia afuera para obtener la posición normal. Por mecanismos y cosas que hoy no sabemos en día, eso no sucede. Entonces, cuando nace el bebé, nace como está como podemos ver en esta figura, con el pie hacia adentro. Entonces, el pie equinovaro es una deformidad en donde todo el pie está rotado hacia el medio. Y se llama equinovaro aducto porque varias partes del pie se les da ese tipo de nombre o de definición desde el punto de vista médico, que es lo que nos permite reconocer la deformidad. Muy bien. Y doctor, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Hay algún gen que esté participando por ahí? ¿O qué es lo que sucede? Bueno, en la actualidad hay estudios que se están realizando desde hace más o menos algunos 5 o 6 años, en donde se cree que hay un gen que puede ser partícipe de. Hoy no hay ningún estudio concluyente desde el punto de vista científico que eso lo afirme. Lo que hay desde el punto de vista médico son teorías que pueden orientarnos a saber que la causa sea por estas razones. Entre ellas, por ejemplo, que tengamos una disminución del líquido amniótico durante el proceso de gestación, porque el movimiento es diferente o menor y se cree que pueda ser una causa. Que sea más de un bebé en el embarazo, o sea, un embarazo gemelar o embarazos múltiples, pues disminuyen el contenido, ¿verdad? Y eso hace que también el movimiento fetal pueda no ser normal y eso puede favorecer que se presente la deformidad. Que el bebé, en lugar de venir de cabecita, venga de pompis, nos puede condicionar el problema del pie, además del de la cadera, que es otro padecimiento desde el punto de vista ortopédico, pediátrico, muy frecuente a nivel mundial y en nuestro país también. Entonces, no hay una causa que se sepa hoy como tal, son factores de riesgo que cuando nosotros los encontramos en el proceso de gestación, pues hay que considerarlos para saber que el bebé puede tener un pie equinovaro. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo encuentran este padecimiento en los bebés? Al nacimiento, en el momento que nacen, esta deformidad es muy evidente y es muy fácil de diagnosticar. Hoy en día, durante el proceso de gestación, hay ultrasonidos, bueno, más bien todos los ultrasonidos son capaces de detectarlo, pero no todos los médicos a veces tienen la experiencia o la habilidad de detectar la deformidad, pero desde el ultrasonido se puede detectar hoy día el pie equinovaro. ¿Qué sucede cuando nace el bebecito con ese pie? ¿Cómo se encuentra la estructura anatómica de la lesión? Es un pie que tiene, digamos, características normales, o sea, no hay problemas en la piel, no hay problemas en los huesos, excepto que la deformidad que tiene a la hora que nosotros queremos hacer el pie hacia lo normal, no se puede porque está de alguna manera estructurado en esa posición. Pero las características generales del pie son de un pie normal. Existen otro tipo de enfermedades en donde puede haber pie equinovaro, pero que ya tiene que ver con algún otro tipo de síndromes, que sí podemos encontrar diferencias o otro tipo de alteraciones. A veces faltan algunos deditos, a veces hay más de 5 deditos, a veces están pegados los deditos, pero eso ya se asocia a otro tipo de enfermedades. El pie equinovaro idiopático, que es el habitual del que estamos hablando, normalmente es un pie que, excepto la deformidad, no tiene ningún otro tipo de problema. Muy bien. En México, doctor, ¿cuántos bebés nacen con pie equinovaro y qué tan probable es en un embarazo tener un bebé con estas características? Aproximadamente se cree que en México nacen 5,000 niños al año con pie equinovaro. Y pues cuando encontramos algunos de esos factores de riesgo, pues la sospecha de que pueda tenerlo es más alta, pero no hay algo predictivo que nos pueda decir realmente este niño lo va a tener. Y como se puede ver fácilmente a la hora del nacimiento, entonces no hay tantos estudios excepto el ultrasonido habitual que nos puede orientar o nos puede decir que el niño tenga pie equinovaro. Y doctor, ¿cuál es el tratamiento y en qué momento debe aplicarse? ¿Cuáles todas estas modalidades de tratamiento? Bueno, el tratamiento para el pie equinovaro, al igual que el pie equinovaro, ha tenido una evolución a través de la historia. Hoy en día, el tratamiento que desde el punto de vista médico se conoce como gold estándar para el pie equinovaro es el tratamiento con el método de Ponseti, que consiste en la colocación de una serie de yesos que nos van permitiendo corregir el pie
posterior a la corrección del pie se realiza una pequeña cirugía en lo que es la parte de atrás del piecito sobre el tendón de Aquiles. Después de eso el paciente tiene que utilizar una barra con un esfero, con unos zapatos de manera especial, que es muy parecida a la que podemos ver aquí, y esta barra la tienen que utilizar hasta los 5 años de edad. En eso consiste el tratamiento con el método de Ponseti. Antes del auge que ha tenido en los últimos 15 años el tratamiento con el método de Ponseti, se realizaban otro tipo de tratamientos, principalmente una cirugía que se llama liberación posteromedial. Esa cirugía consistía o consiste, porque es algo que se hace en algunas ocasiones, en hacer una herida que va desde esta parte del pie hasta la parte de atrás. Lo que pasó a través del tiempo y los estudios es que se ha demostrado hoy que los pacientes en donde se hace una liberación posteromedial podemos tener problemas de lesión de la piel, podemos tener problemas de lesión de los huesos, pero sobre todo de rigidez. Y son niños o adolescentes que en ese momento de su edad tienen pies rígidos y dolorosos, comparado con el grupo de pacientes que se trata con el método de Ponseti, en donde a través de los años siguen teniendo pies flexibles, siguen teniendo pies que no duelen y que les permiten tener una vida más normal. Y doctor, ¿cuáles son las dificultades para acceder a este tratamiento que es el método de Ponseti? Me refiero a primero, pues que los médicos, ¿a qué dificultades nos enfrentamos? A especialistas que no saben aplicarlo, que no conocen la técnica, o que optan por otros métodos, y también esta cuestión de los costos, si es costoso este tratamiento. Bueno, quizás podríamos dividir esta pregunta en 2 puntos. El primero lo podríamos dividir que uno de los principales problemas que hay, no a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, quizás hoy menos que hace 10 años, es la resistencia que había de muchas instituciones de salud o de muchos jefes de los servicios de ortopedia pediátrica donde se tratan estos pacientes a realizar el método, pues porque la experiencia que ellos tenían era que se podía hacer con cirugías y que, o sea, corregían el pie. El problema es que no sabían que pasados los años eran niños que iban a tener pies dolorosos, con rigidez y que iba a dificultar su función. Quizás ese sea uno de los que podríamos dividir la dificultad. Y la otra, sin duda, es que no todos, o sea, aunque todos los médicos, desde que estudiamos en la universidad, estudiamos qué es el pie equinovaro de manera general, y vemos que el tratamiento es el método de Ponseti también, además de otros tratamientos, no todos los médicos saben hacer el tratamiento del método de Ponseti, porque como su nombre dice, es un método que tiene pasos, y esos pasos se tienen que hacer tal cual para que nos lleven a un resultado adecuado y exitoso. Entonces, ese es el otro punto en donde podríamos dividir que es un problema para que se haga el tratamiento adecuado. En relación a la pregunta del costo, hay una cantidad de estudios ya que científicos y desde el punto de vista administrativos que demuestran que el tratamiento con el método de Ponseti es muchísimo menos costoso que hacer una cirugía. Hacer una liberación posteromedial implica hospitalizar al paciente, que esté 2 o 3 días hospitalizado, utilizar una sala de quirófano, etc. Y realizar un método de Ponseti lo hace uno en el consultorio, no necesitas de la infraestructura del hospital, y la tenotomía sí se hace en una institución de preferencia o en un hospital, pero se hace de manera ambulatoria, entonces el costo también es menor. Muy bien. Y doctor, ¿qué hay de esta fundación con la que ustedes también trabajan y que se hace esta labor de ayuda para los pacientes? Bueno, tanto en México como en el mundo en general, la ayuda de organizaciones no gubernamentales para algunos tratamientos o para algunos programas de tratamientos, sin duda ha tenido siempre un buen resultado. En México, nosotros hoy formamos parte de la Asociación Internacional de Ponseti, que tiene su sede en la Universidad de Iowa, y nosotros somos del capítulo México. A su vez, trabajamos con la Fundación Mexicana de Pie Equinovaro, que tiene como objetivo la fundación orientar a los papás para que se acerquen con los médicos que realmente están capacitados para hacer el tratamiento de pie equinovaro, y además ayudar en lo que los recursos de la fundación
les permita para el material, o sea, para los yesos y sobre todo para la barra, que es esta que les mencionaba yo hace un momento, que es la parte más larga del tratamiento. Esta barra se tiene que utilizar hasta los 5 años de edad y esta es la que en muchas ocasiones es costosa y en muchas ocasiones cuando no se usa, hoy sabemos que el 80% de los niños el pie se les regresa a la deformidad que tenían previo al tratamiento. De ahí la importancia de utilizar la barra. Hoy el trabajo que tenemos con la fundación de manera conjunta es ese justamente, de que haya capacitación de parte de la gente, de que tenga orientación, información correcta de a dónde se tiene que dirigir. Hoy en México tenemos más de 20 estados médicos que están capacitados para hacer el tratamiento con el método de Ponseti. Tienen un centro en donde se ven a los pacientes de la forma en la que se debe de realizar y pues el trabajo es de manera conjunta en este sentido. La parte médica nos corresponde la parte de la capacitación de los médicos y la fundación ha hecho mucho en la cuestión de la difusión, tanto del padecimiento como de los médicos que estamos certificados y hoy en la actualidad un programa bueno que está haciendo es la obtención de recursos para justamente poder comprar la barra, que es, como mencionaba, algo costoso y que en el momento en el que los papás ya no la compran y no la usan, el niño no la usa, el pie se regresa. Claro. Y doctor, ya me faltó preguntarle, lo peor que puede pasar con un chiquito, estos niños que están en la sierra o en muchas comunidades, si no reciben un tratamiento, si se les deja. Yo creo que hay 3 cosas peores que pueden pasar hoy en día en relación a estos niños. La primera es que los traten con cirugía. O sea, lo peor que puede pasar hoy en día es que en lugar de ponerles yesos, les hagan un tratamiento quirúrgico, porque sabemos que el riesgo de complicaciones o de secuelas es mucho más grave que cuando se tratan con yesos. La segunda, pues es que no tengan un acceso pronto al tratamiento. Desafortunadamente en nuestro país el sistema de salud no tiene a veces el acceso a todos los lugares y hoy podemos ver todavía niños hasta de 17, 18 años con esta deformidad y sin ningún tratamiento. Entonces lo peor es eso, que no se les trate a tiempo con el método Ponseti. Aunque hoy tenemos la experiencia que a pesar de que tengan 17 años, o por lo menos es la experiencia que yo tengo del paciente más grande que hemos tratado, puede corregir con los yesos sin necesidad de cirugía. O sea que si una persona mayor de edad tiene este padecimiento por alguna cuestión, no se trató, no caminan, ¿no? Sí pueden caminar, pero con la deformidad. Okay. Y eso pues es bastante grave, ¿no? Y aún así habría algo que hacer. Sí, de hecho yo de manera particular y mis compañeros que nos dedicamos aquí en México no tenemos experiencia con adultos, pero al pertenecer a esta asociación pues tenemos contacto y trabajamos con muchos otros países y en Latinoamérica desafortunadamente pues pasan muchas cosas similares a nuestro país y tenemos compañeros de Ecuador que nos visitó hace algunas semanas apenas, experiencia de tratar pacientes hasta de 40 años con este mismo tratamiento de colocar yesos y hacer una pequeña cirugía solo en la parte de atrás. Entonces sí habría una opción. Doctor, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera puntualizar o un mensaje para la población? Pues bueno, primero agradecer la invitación para que hablemos sobre este tema, que sin duda en México es un tema de salud pública, porque hay una cantidad impresionante de pacientes no tratados todavía. Y no es algo que podamos prevenir, van a seguir naciendo niños con pie equinovarro. Entonces, pues para nosotros es muy importante que se difunda tanto la parte médica, que es lo que estamos haciendo nosotros, en relación a que el tratamiento debe de ser el adecuado, de manera puntual y en los tiempos correctos, y pues de parte de la fundación de toda esta labor que está haciendo para difundirlo entre los pacientes, entre los papás de los pacientes, que se traten de la forma que hoy en la actualidad es la correcta. Bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes.